El siguiente podcast, ¿qué es la osteoporosis?, es una iniciativa de la International Osteoporosis Foundation con motivo del Día Mundial de la Osteoporosis. Es presentado por la doctora Patricia Clark, miembro de la International Osteoporosis Foundation y de la Unidad de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil Federico Gómez, Facultad de Medicina UNAM. Hola, es un placer poder llegar a ustedes a través de este podcast que realiza la Fundación Internacional de Osteoporosis en Latinoamérica en un día como hoy, que es el 20 de octubre del 2020, y celebramos este año, en esta fecha, como hace muchos años, el Día Internacional de la Osteoporosis, para recordar su importancia. Bueno, la osteoporosis es un término que hemos escuchado desde hace varios años. Yo recuerdo que mi abuela decía que sus huesos se volvían porosos con la edad, y qué razón tenía. Es verídicamente lo que sucede con el proceso de la osteoporosis. Mi abuela, mejor conocida por mí como Mamá Carito, había disminuido su talla y tenía una jorobita en su espalda, lo que conocemos como jiba, y es el resultado de las fracturas vertebrales. Hablemos de nuestro esqueleto. Fíjense que nuestro esqueleto está conformado por 206 huesos y esta estructura es la que nos permite mantenernos de pie, sentarnos y desplazarnos. Y junto con los músculos y articulaciones conforman el sistema músculo-esquelético. ¿De qué se conforman nuestros huesos? Bueno, nuestros huesos se componen primero de una estructura que contiene proteínas, básicamente colágeno, que se conoce como matriz del hueso, como si fuera la obra negra de una casa o el cascarón. Y a esta estructura se adhieren los minerales que dan rigidez. El mineral más abundante es el calcio. Y hay algunos otros, como el fósforo, que se une al calcio y forma los cristales de hidroxiapatita. Estos cristales se pegan a la matriz del hueso. Durante toda nuestra vida vamos modelando y remodelando nuestros huesos. De hecho, cada 10 años cambiamos nuestro esqueleto completamente. Un individuo de 70 años ha cambiado de esqueleto 7 veces. Esto sucede a través de un mecanismo de remodelado óseo. Nuestro hueso es un tejido vivo que se encuentra en constante movimiento y entonces este remodelado es muy activo durante la niñez y la adolescencia cuando formamos nuestros huesos. En la edad adulta se mantiene o deberíamos de mantenerlo en un perfecto balance. Pero en los adultos mayores, este remodelado deja de ser tan eficiente y los huesos empiezan a desmineralizarse. Nuestros huesos, después de los 60 a los 65 años, se desmineralizan. El calcio del hueso sale de ellos y podemos tener esta enfermedad que se llama osteoporosis. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, la osteoporosis es frecuente en todo el mundo y las fracturas por fragilidad son la consecuencia devastadora de la osteoporosis, que al igual son también frecuentes en los adultos mayores. Ahora mismo, mientras me escuchan, cada 3 segundos se produce una fractura por fragilidad en el mundo. Las más frecuentes son las de la muñeca, las vértebras, el brazo, la parte proximal, el húmero y la cadera. Todas ellas son terribles, pero esta última tiene consecuencias devastadoras tanto en los costos porque cuestan mucho, en la calidad de vida para nosotros, nuestros familiares y quienes nos cuidan, y inclusive en la mortalidad. En nuestros países en Latinoamérica también son muy frecuentes, tal vez no tanto como en los nórdicos, pero por ejemplo aquí en México, donde yo vivo, 1 de cada 12 mujeres y 1 de cada 20 hombres mayores de 50 años tendrá una fractura de cadera en lo que resta de su vida. ¿Y qué es una fractura por fragilidad? Bueno, es aquella que se ocasiona por un golpe, por un traumatismo que es de bajo impacto. Por ejemplo, una caída cuando estamos de pie o inclusive al tratarnos de sentar o al tratar de alcanzar alguna cosa en una alacena, podemos fracturar alguna vértebra. Y estas son las conocidas fracturas por fragilidad, por osteoporosis en las personas de edad avanzada. ¿Qué características tienen? Bueno, se presentan después de los 50 años y su aumento es exponencial. Se hace un aumento muy importante con la edad. A mayor edad,
mayor probabilidad de las fracturas por fragilidad. Y estas son más frecuentes en la mujer. Digamos que de 10 fracturas, 7 se suceden en las mujeres, y 3 en los hombres. Tienen que tener, como habíamos dicho, el antecedente de un trauma o un golpe de baja intensidad. Y tienen una relación con la cantidad de mineral que tenemos en los huesos. A menor cantidad de minerales, tenemos una mayor probabilidad de fracturas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, se diagnostica a través de una historia clínica, donde evaluamos los factores de riesgo. Esto es muy importante y realizamos una densitometría ósea, que es un examen que nos permite medir la cantidad de mineral que tienen nuestros huesos. Pero es importante mencionar que la osteoporosis es una enfermedad asintomática, decimos los médicos, sin síntomas. Casi no se presentan síntomas. Entonces, ¿a qué debemos de estar alertas? Miren, la pérdida de estatura, cuando perdemos estatura menor de 2 a 3 centímetros, de la que medíamos cuando estábamos jóvenes, ya empezamos a pensar que a lo mejor pudimos haber tenido fracturas vertebrales. Es cuando decimos que nos vamos achicando, decimos cuando estamos viejitos nos vamos achicando. Así es. La jiba dorsal, esta jorobita que se presenta en los adultos mayores, y a veces un dolor de espalda agudo que dura 2 semanas y que después se puede hacer crónico, podría estar en relación con una fractura vertebral. Estos síntomas y signos nos deben siempre de alertar de que podemos tener osteoporosis o podemos tener ya fracturas. Pero a lo que también tenemos que estar muy alertas son a los factores de riesgo, porque estos nos permiten prevenir en cierta forma la que se presente la osteoporosis en edades tempranas. Podemos alejar, digamos, en el periodo de nuestro tiempo, previniendo estos factores de riesgo. Algunos de ellos no los podemos modificar, como son la edad y el sexo o la genética. Como les decía, son más frecuentes en mujeres y se presentan a mayor edad. Mientras más vamos haciéndonos mayores, mayor cantidad de fracturas o mayor presencia de fracturas podemos tener. La genética, nuestro hueso está determinado en el 80% por los factores genéticos, pero tenemos que estar muy pendientes de la historia entonces familiar de las fracturas. Si nuestro padre o nuestra madre ha tenido una fractura de cadera, nosotros tenemos una probabilidad mucho mayor de tener osteoporosis y fracturas. También si tenemos el antecedente de fractura previa después de los 40 años, ¿qué quiere decir? Si nos fracturamos la muñeca o nos fracturamos algún otro hueso después de los 40 años y fue de trauma con un golpe mínimo, podemos pensar que esta sea una fractura por fragilidad y esto nos hace estar en mucha alerta de la osteoporosis. Las fracturas también son más frecuentes en las personas de piel blanca que en las personas de pieles muy morenas o negras. Hay algunos otros factores que además es muy importante porque son modificables. Miren, el peso. Una persona muy delgada tiene mayores probabilidades de sufrir una fractura. Es importantísimo en nuestros estilos de vida la nutrición y la actividad física. El tener una nutrición adecuada, tanto en minerales, en vitaminas como en proteínas, es fundamental. Lo mismo que tener actividad física. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que nos llevan más probablemente a la osteoporosis pueden ser el sedentarismo o la inactividad, el alcoholismo y el tabaquismo. Ninguno de estos 3 factores de riesgo son sanos para nuestro hueso. Otro que tenemos que tener muy en cuenta es la propensión a las caídas. El 90% de las fracturas se suceden con el antecedente de alguna fractura. El no tener suficiente vitamina D que no viene en los alimentos, está a través del sol, es como la sintetizamos en nuestra piel, y ya de adultos mayores a través de suplementos es otro de los factores de riesgo a los que debemos de estar muy alertas para evitar o prevenir las fracturas por fragilidad. Bueno, y la Fundación Internacional de la Osteoporosis, a la que yo pertenezco, hemos hecho algunas estrategias que están publicadas, que son unas estrategias para reducir la osteoporosis y los riesgos de fracturas.
Estas las pueden encontrar en un folleto que se llama Mujeres fuertes hacen mujeres aún más fuertes. Y este fue un folleto realizado en un día como hoy, en un Día Internacional de la Osteoporosis. Y fíjense usted que la primera estrategia que nos proponen es el realizar ejercicios. Tanto los ejercicios de impacto y de peso como los de fortalecimiento muscular, necesitamos de los dos. En los ejercicios de impacto o ejercicios en los que ponemos peso está el bailar, el ejercicio aeróbico, el trotar o correr, el saltar a la cuerda, subir las escaleras, hacer tenis, todos estos son importantes. Ahora, sí es muy importante también saber que el ejercicio debe de estar de acuerdo, 1 a la edad y 2 a la capacidad física de cada individuo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda la caminata, 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana. Lo mínimo son 150 minutos a la semana y si es más tendremos mejores beneficios en nuestra salud. El realizar también fortalecimiento muscular con pequeñas pesas o ejercicios con bandas elásticas es también muy positivo. El levantar el peso de nuestro propio cuerpo es también muy importante porque estamos fortaleciendo los músculos y el músculo es básicamente el estímulo que permite que el hueso se esté remodelando constantemente. Muy importantes son los ejercicios en forma regular de equilibrio, de postura y los ejercicios funcionales. En el equilibrio, los ejercicios que fortalezcan las piernas y desafíen el equilibrio, por ejemplo el tai chi, pueden ayudar a disminuir el riesgo de caídas que les comenté hace unos minutos, que es fundamental. La postura, los ejercicios para mejorar la postura y la posición de los hombros pueden ayudar a reducir el riesgo de fractura, sobre todo los de columna vertebral. Y los ejercicios funcionales, estos son ejercicios que nos ayudan en nuestras actividades diarias. Entonces, ejercicios como la marcha, por ejemplo, para mejorar nuestra caminata y tener seguridad al caminar, el levantarnos y pararnos de una silla con facilidad, o el subir y bajar escaleras son ejercicios funcionales que nos ayudan en nuestras actividades de la vida diaria y tenemos que hacerlos diariamente. La estrategia número 2 después de la actividad física es procure tener una dieta rica en nutrientes saludables para los huesos. ¿Cuáles son los que tienen mayor cantidad de calcio? Pues los 10 alimentos, por ejemplo, no les voy a decir los 10, pero los alimentos más ricos en calcio son aquellos que son la leche y los lácteos. Por ejemplo, la leche semidescremada, el yogurt, el queso, todos ellos tienen una alta cantidad en calcio y debemos tomarlos. Aquellos pacientes o aquellas mujeres u hombres que a lo mejor tienen intolerancia a la leche o a la lactosa pueden seguirlos tomando con leches deslactosadas. Si por alguna razón, ya sea religiosa o por otra situación, no quieren tomar los lácteos, entonces sí tendrán que preguntar al médico y asesorarse de una nutrióloga para tener el calcio suficiente de algunos otros alimentos. Para saber ustedes cuánto calcio están tomando diariamente en su alimentación, pueden utilizar nuestra calculadora de calcio de la Fundación Internacional de Osteoporosis en línea, metiéndose a nuestro sitio de internet. Eviten, por favor, los hábitos negativos de los que hablamos. Ni el alcohol ni el tabaco son buenos para los huesos. Cuando hablamos de alcohol, hablamos de el alcohol en exceso. Si tomamos un vasito de vinito al día, este no hace daño. Pero más de lo que es considerado alcoholismo moderado, ese sí afecta directamente a nuestro esqueleto. Y mantener el peso saludable, no estar ni demasiado delgada, ni tampoco con problemas de obesidad. En la estrategia 4, identifiquen cuáles son los factores de riesgo que sí se pueden modificar y los que no se pueden modificar. Todos. Las fracturas previas por fragilidad, identifíquenlas porque eso es un riesgo que aumenta la osteoporosis y las fracturas. Los antecedentes familiares de osteoporosis y fractura en sus padres. Medicamentos que afectan de forma negativa la salud ósea. Ojo, aquí hay muchos. Unos de los más frecuentes son los esteroides, junto con otra cantidad. Ustedes tienen que hacer una lista y preguntar a sus médicos cuál de esos interviene con el funcionamiento de sus huesos. La artritis reumatoide.
La menopausia temprana, si nosotros tenemos menopausia antes de los 40 años, tenemos más probabilidades de tener fracturas. La menopausia es también en las mujeres un factor de riesgo adicional. ¿Por qué? Porque en el momento en que cesan los estrógenos, nosotros tenemos una pérdida muy rápida del hueso. Podemos perder hasta 2% por año en los primeros 3 a 5 años posteriores a la menopausia. Entonces, esto también es muy importante. Y la otra, vuelvo a insistir, la tendencia a caerse. Eso tenemos que reforzar nuestros ejercicios de balance y de coordinación muscular. Y la estrategia última, la número 5, pues busque el diagnóstico correcto y obtenga el tratamiento correcto. ¿Esto qué quiere decir? Hay que preguntar a su médico durante la consulta qué cambios puedo implementar en mi estilo de vida para llegar a la menopausia con un esqueleto mejor y más competente. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto al calcio, a la vitamina D y al ejercicio? ¿Cuándo debo de hacerme la primera prueba de densidad ósea y con qué frecuencia debo de repetirla? Entonces, resumiendo, medidas universales que desde hoy tenemos que tener en casa, para nosotros y para los nuestros, y a todas las edades. Una alimentación balanceada, rica en lácteos y vegetales verdes, con un buen aporte de proteína. La actividad física regular de acuerdo a la condición personal. Y por último, la consulta con tu médico si tienes e identificas factores de riesgo que puedan ser de osteoporosis. Pues bueno, en este podcast he dado un recorrido rápido acerca de la osteoporosis, fracturas por fragilidad y la forma de ayudarnos para prevenirlas en la medida de lo posible. Espero que hayan encontrado esta información de utilidad. Y no dejen de visitar nuestro sitio de internet, donde encontrarán mucha información que ha sido realizada cuidadosamente por especialistas y en base a la evidencia científica y pensando en ustedes y en su salud. Para más información, ingresa a www.osteoporosis.foundation.